Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo ejecutar un fichero de texto que contiene sentencias SQL en una base de datos de Postgres. Lo vamos a hacer de dos formas diferentes. Primero utilizando desde el símbolo del sistema el comando psql, con lo cual al ejecutar el fichero de texto con las sentencias SQL, por la consola del sistema se devolverá todos los mensajes, Postgres devolverá todos los mensajes. Como en ocasiones, si ese fichero a ejecutar es muy grande, puede ser que no los veamos los los mensajes de retorno de forma adecuada, pues vamos a redireccionar la salida con el comando psql a un fichero de texto. Y luego aplicaremos el segundo método, que está enfocado más que nada a ejecutar ficheros pequeños, ya que utilizamos el cliente gráfico SQL, pgadmin, y para ello tenemos que copiar y pegar lo que es todas esas sentencias SQL en el cliente SQL propiamente dicho, lo cual pues no es muy eficiente, como veremos a continuación. Bien, vamos a ejecutar el fichero este que tenemos aquí. Este fichero no es más que un fichero con las sentencias SQL de ejercicios realizados, en concreto de crear, borrar tablas, dominios, etc. No hay sentencias de inserción de datos, pero bien las podría tener también. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir el símbolo del sistema, configuramos la codificación y nos vamos a crear una base de datos nueva. Más que nada para que no ejecutar este fichero en una base de datos que ya tenga pues tablas con el mismo nombre o dominios y nos dé error. ¿De acuerdo? Entonces le voy a llamar EJ0. Bien, ya la tenemos. Y ahora ejecutaríamos con el comando psql, hacemos una conexión a la base de datos y utilizamos la opción "-f", y aquí ponemos el nombre del fichero. Entonces vamos a poner la ruta completa en el nombre del fichero, que como la tenemos en este caso el escritorio, pues bueno, yo voy a copiar para no equivocarme, voy a copiar aquí la ruta y luego pongo barra y ejemplo con el tabulador. Si doy ahora el tabulador me completará el fichero porque lo ha encontrado. Bien, es una buena práctica cuando yo pongo el nombre de un fichero largo ponerlo entre comillas dobles. En este caso no sería necesario, pero si esta ruta contuviera algún espacio, pues no funcionaría, ¿de acuerdo? Bien, y por último, pues lo ejecuto en la base de datos EJ0. Bien, fijaros cómo van a aparecer pues todos los mensajes de Postgres que ha mandado por cada uno de los comandos. En este caso me han aparecido todos por la pantalla. Puede ser que haya un buffer de la pantalla. Voy a ir a propiedades del símbolo del sistema y en la pestaña diseño podéis comprobar aquí, porque a veces yo aquí tengo 9000 líneas, pero hay muchas menos, y entonces pues llega un momento que los mensajes se borran y no los tenéis todos aquí. Luego esto lo podéis ampliar también. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues podemos redirigir con el símbolo del mayor a un fichero de salida con estos resultados. Entonces, por ejemplo, podemos hacer esto y en este caso si me voy pues a este fichero, lo hemos puesto en temp, aquí tengo salida, lo abro con el Notepad++ y bueno, veríamos lo mismo que ha salido por la consola del sistema, ¿de acuerdo? También nos puede ayudar utilizar la opción "-a", con la cual en ese mensaje de salida Postgres va, digamos, a volver a imprimir el comando que ha ejecutado y a continuación la salida. Fijaros cómo quedaría en este caso. Como se ve, fijaros cómo ejecuta esto y luego el mensaje de salida. ¿De acuerdo? Bien, si queremos hacer lo mismo con el programa pgadmin, que yo tengo aquí abierto ya, ¿de acuerdo? Pues buscamos la base de datos, que en este caso es EJ0, y nos vamos al menú del Query Tool, que es ese cliente SQL donde yo puedo aquí escribir sentencias SQL y con este botón, como sabemos, ejecutarlas. Puedo directamente copiar y pegar todas las sentencias SQL o también puedo directamente abrir un fichero de texto, en este caso
que está en el escritorio y bueno, pues aquí tenemos el fichero de texto y dándole al botón de ejecutar pues también me habrían ejecutado todo, como aquí aparece. Bien, lo que pasa es que no es aconsejable porque en principio imaginaros que este fichero de texto no son unas pocas líneas, sino miles de líneas y que me puede pesar pues incluso megas, ¿de acuerdo? Entonces esto de meterlo aquí directamente, ya sea copiando y pegando o abrirlo en el editor y ejecutarlo, no es tan óptimo como utilizar el comando psql con la opción "-f", porque digamos que lo va leyendo y ejecutando al mismo tiempo, digamos como en streaming, ¿de acuerdo? Y es mucho más eficiente y funciona más rápido. Bien, otra forma de ejecutar un fichero SQL sería realizar la conexión primero a mi base de datos y desde ahí utilizar el comando /i de psql y a continuación el nombre del fichero que yo quiero ejecutar, que en este caso sería ejemplos ddl.sql, ¿de acuerdo? Pero tengo que poner el nombre entre comillas simples y tengo que utilizar el código de escape de barra a la izquierda donde aparecen las barras, es decir, tengo que poner como 2 barras para que esto funcione, ¿de acuerdo? Y ejecuto y veis cómo ha funcionado. Bueno, es un poco más farragoso, yo desde luego prefiero el método con psql y la opción "-f", ¿de acuerdo? Bien, tanto para utilizando el comando /i como cuando yo utilizo el comando psql, la ruta del fichero he puesto una ruta absoluta, empezando desde c2 Si puse una ruta relativa, esta ruta empieza en el directorio donde he ejecutado el comando psql, Es decir, si imaginaros que en este caso pues yo voy al escritorio, que aquí es donde tengo el comando, el fichero ejemplos ddl, y utilizo "-f", pues pondría directamente poner el fichero sin poner c2 y toda la ruta, porque digamos que ya ejecuta psql dentro de ese directorio, ¿de acuerdo? Fijaros cómo funcionaría. También podría hacer la opción de antes, es decir, me meto en la base de datos y luego con /i pondría directamente el fichero sin utilizar rutas absolutas y también funcionaría, ¿de acuerdo? Bien, pues nada más, simplemente resumiros que hemos ejecutado un fichero SQL utilizando el cliente psql y utilizando el cliente pgadmin. Y luego además hemos redirigido la salida de psql para almacenar todos los ficheros, todos los mensajes de Postgres en un fichero de texto, lo cual puede ser útil en un futuro, ¿de acuerdo? Si quiero analizar un fichero muy largo y quiero ver qué es lo que ha pasado porque me ha dado un error en algún comando en la ejecución. Y finalmente, por curiosidad, pues hemos visto también el comando /i para ejecutar un fichero y cómo, si yo arranco ese cliente psql desde el directorio correcto, pues no hace falta poner una ruta absoluta en el fichero que quiero ejecutar. Muy bien, pues esto es todo. Gracias por vuestra atención.